pero vamos a tratar de globalizar todos los posibles conocimientos que deben de tener, porque yo sé que desde el momento en que ya las personas saben que ustedes se están haciendo médicos o que son médicos, le pueden pedir ayuda con algún paciente en la casa. Al principio es muy difícil porque el médico es muy joven, tiene poca experiencia, por eso es que hemos configurado este tipo de conferencias para que vayan cogiendo las ideas principales si en caso tal se le presenta la oportunidad o tener que hacerla. Ok, cuando hablamos de visita domiciliaria, cualquiera diría que es una forma muy sencilla de ver un paciente en su casa. No, hay que reunir 19 requisitos. Primero, saber qué es una visita domiciliaria. No es una visita social. La visita domiciliaria, desde el punto de vista médico, es una visita médica. Ustedes van a ir a una casa a ver un paciente. Las visitas sociales son de otro tipo y no tienen mayor responsabilidad en lo que van a tomar decisiones de atención médica. Entonces, hay una cosa importante que lo vimos antes en el maletín. Ustedes deben llevar el material para poder recoger la historia clínica del paciente, por lo menos empezando con el motivo de consulta. Cuando ustedes llegan, ustedes hacen todo formal. Entre más formal lo hagan, menos se van a equivocar. Una de las cosas que deben de saber, si es posible de antemano, es qué tiene el paciente que voy a ir a visitar. No es muy bueno de que lleguen a una casa y por primera vez ustedes le pregunten a la familia, bueno, ¿y en qué les puedo ayudar? No funciona, porque prácticamente entrarían ustedes ya en desventaja. Imagínense que le salgan con una patología o un problema que para ustedes sea muy complejo, que quizá por vía telefónica, cuando le dijeron no, que creemos que está teniendo un ataque al corazón y no sabemos qué hacer y que necesitamos que lo venga a ver de inmediato. Usted dice, yo la verdad es que a un ataque al corazón no lo sé manejar, no lo voy a manejar en una casa tampoco, así que yo le recomiendo que lo trasladen lo antes posible a un cuarto de urgencia. Tampoco se metan a ir a averiguar qué tiene el paciente y para después decirle, no, eso no está a mi alcance. Conocer los objetivos principales de la visita, eso debe ser de antemano. Muchas poblaciones se van a beneficiar, pero la visita domiciliaria no es de complacencia. Ese debe ser el primer principio que ustedes deben de tener. Aunque sea por amistad, no es de complacencia, porque ya entra en el rango de una visita médica. Debe tener una población beneficiaria. ¿Cuál es esa población? Aquella que no pueda acudir a un centro de salud o a un centro de atención. Si el paciente puede trasladarse o puede ser trasladado a atenderse en un lugar más formal, es preferible. No vayan a una casa y usted dice, no, que está grave. Y cuando ustedes llegan, quien abre la puerta para recibirlo es el paciente y está muy tranquilo. Entonces prácticamente ya pierde el principio de visita domiciliaria. Tiene ventajas, más ventajas son para el paciente que para el médico. La ventaja es que, claro, le está dando el servicio en su propia casa. La ventaja para el médico prácticamente no son muchas. Lo único es que sí van a percatarse realmente cuál es el ambiente del paciente, ¿no? Pueden percatarse de muchas cosas, pueden percatarse si el paciente es adherente, si cumple, si no cumple, sí, cuál es más bien cómo son de posible los recursos que tiene para poder sostener sus medicamentos. Son las ventajas que uno pudiera enumerar que uno no se da cuenta en el consultorio, pero también va a tener muchos desafíos y limitaciones. Todo esto lo vamos a ir analizando poco a poco y también veremos el equipo que se necesita, la protección que debemos de tener. Antes uno iba muy libremente a ver un paciente a su casa y se olvidaba del riesgo legal que podía existir. Hoy en día, pues hay que protegerse de eso,
porque muchas veces una visita domiciliaria puede recibir una demanda de alguien que considera que hizo algo de mala práctica. Mala práctica también significa ponerse a hacer cosas que no estaban indicadas en el ambiente donde lo están haciendo. Así que debemos de tener, antes de ir, una preparación previa, saber a qué nos vamos a enfrentar. Normalmente yo recomiendo de que tiene que tener mucho cuidado si la visita es de alguien desconocido. Si es un paciente que lo están llamando para que lo vayan a ver, pero usted no conocen el paciente ni la familia, ya eso es un riesgo. Pregunten características y si hay más de 2 o 3 características que no consideran que están en sus cuidados comprensivos, o sea, en su alcance de atención, mejor refiéranlo al cuarto de urgencia. Es la forma más sencilla de poder quitarse de encima un problema o una responsabilidad que le puede traer problemas. La evaluación del paciente, pues uno tiene que saber que una vez ya se comprometes a evaluar al paciente, ya tienes que hacerlo. Lo que se pudo evitar a tiempo para no comprometer a los riesgos al médico, una vez ya está ahí y hay que examinarlo, pues tienen que examinarlo. Lo mismo en el consultorio, si no van a salir aquellos comentarios, dice que atendió a mi papá y ni siquiera lo tocó. Tengan cuidado con esos comentarios. Así que los tratamientos, cuándo referir, si es de urgencia o no es de urgencia, yo no les diría que ustedes que están empezando se metan a hacer manejos de urgencia porque pueden ser muy comprometedores. Una de las cosas básicas en una visita, nunca atiendan al paciente enfermo solo. Siempre debe estar acompañado de un familiar responsable. Muchas veces las indicaciones se le va a dar es al familiar responsable, porque el paciente va a captar muy poco de todas las indicaciones, porque la misma enfermedad se lo impide. Debe de haber un familiar responsable que reciba toda la información. Vamos a comenzar a desarrollar. ¿Qué es la visita? Pues la visita es un tipo de atención médica que se hace en el hogar. No solamente en el hogar, también puede ser en los asilos, puede ser en los lugares donde los pacientes están viviendo, que a veces son tipo apartotel o algún lugar donde haya un paciente que necesita atención que no puede ser trasladado a un centro médico. Eso es una de las primeras premisas. Si el paciente dice, yo quiero que me vengan a ver acá, y es privado, y él compensa el hecho de que lo vean en donde está, porque él paga lo que el médico le diga que cobra para eso. Entonces, eso es un arreglo entre el médico y el paciente. De hecho, cuando se piensa en visitas domiciliarias, también sí les adelanto, salvo que quieran dar cortesía, las visitas domiciliarias son las atenciones médicas más onerosas que hay. Onerosas que hay. O sea, ninguna visita domiciliaria puede costar menos que una consulta médica de consultorio. Acá en el consultorio tenemos todas las facilidades y eso le va a abaratar el costo de la atención al paciente. Cuando ustedes van a su domicilio en el ambiente del paciente, bajo todos los riesgos que puede tener el médico va a tener una tarifa superior a una consulta corriente. Entonces, muchas veces lo hacemos porque los motivos de consulta que nos dicen pone en riesgo la vida o la estabilidad del paciente. Entonces, eso ya es un motivo de tener que ir a la casa a ver al paciente. En este caso, pues, el que se desplaza es el médico. En otros casos es al revés, el que se desplaza es el paciente. Si uno entra un poquito de historia, uno se va a dar cuenta de que la medicina, esa que a ustedes les ha tomado 6 años estudiarlo, que antes era entre 8 a 12 años, en otros lugares donde empezó, la práctica domiciliaria era la práctica clínica.
el médico para coger práctica clínica, los pacientes los atendía era en su hogar. Después eso fue evolucionando hasta lo que tenemos en día hoy y ya los pacientes acuden a centros médicos. Pero al principio o en lugares muy remotos, el médico tenía que visitar a sus pacientes en las casas. Una vez ya el paciente entra enrolado a estar bajo la atención del médico, entonces ya los pacientes comienzan a acudir donde el médico está. Así fue como evolucionó. Entonces, si yo les dijera, lo primero que existió en la medicina realmente fue la atención domiciliaria. Y así fue como fue creciendo. Claro, había lo que se llamaba una medicina social. La medicina social era de que no solamente hacíamos medicina, o sea, hacían, porque yo no participé en eso, los médicos, sino que también sociabilizaban con la familia y realmente se ganaba mucho me cuentan mucho porque la empatía, la, la relación médico-paciente era superior a lo que es hoy. Hoy estaba mucho más personalizada. Hoy en día se ha despersonalizado la atención porque el hecho de grandes volúmenes, acudir a un lugar, atenderse con el médico en un corto tiempo, despersonaliza la atención. Es todo lo contrario a lo que uno brinda en una visita domiciliaria, para que puedan ponerlo en una balanza. Entonces, cuando el advenimiento ya de los hospitales siguen creciendo los niveles y cada vez se va adjudicando a la visita domiciliaria un objetivo muy especial y es para aquellos pacientes que no puedan acudir a atenderse a un centro de atención médica. Entonces, ¿qué es lo que uno busca con un objetivo principal? Bueno, uno busca es garantizar el acceso a la población que tiene limitaciones de movilización. El paciente no puede movilizarse con mucha facilidad o no lo pueden llevar a una consulta, entonces el médico debe tener un tiempo destinado para poder ir a ver ese paciente. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, voy a ver realmente al paciente en su entorno vital. Entorno vital es donde realmente él convive con todo lo que le rodea y con quienes le rodean. Ahí también nos damos cuenta los que atienden al paciente, el grado de atención que le brindan, ¿no? También nos damos cuenta si el paciente no tiene autonomía para movilización, qué atención recibe de los que están con él, ya sea de la familia o en algunos casos que tienen hasta cuidadores para atenderlo. Si se hace un buen sistema de visita domiciliaria, un buen sistema de atención médica en centros médicos, ustedes van a notar que se logra disminuir las hospitalizaciones. Se dice que entre más hospitalizaciones ocurren es que los niveles primarios de atención, que son consulta externa y visita domiciliaria, pues no están rindiendo su objetivo. La idea es prevenir hospitalizaciones. Al prevenir hospitalizaciones, los pacientes pues se mejoran más desde su casa. Normalmente, ¿quiénes encontramos? Pues todas las instituciones, y eso yo tuve la oportunidad de participar cuando terminé mi especialidad, fue ir creando programas de visita domiciliaria en las policlínicas. La mayor parte de las policlínicas no tenían programa de visita domiciliaria. Y se va creando un sistema en el cual nos enseñó a nosotros que todo esto que estamos diciendo todavía creaba demasiados pacientes para el programa. Entonces se decide que los programas de visita solamente iban a ser para pacientes con una discapacidad que no le permitiera acudir a la policlínica. Y de esa forma van creciendo los diferentes programas con diferentes nombres y aún así algunos programas llegaban a tener demasiados pacientes que había que crear un gran equipo de visita en la cual con todo su equipo salía diariamente a hacer visita a pacientes encamados principalmente en su casa. Eso ayudó muchísimo para disminuir las complicaciones de estos pacientes y que disminuyeran los ingresos hospitalarios.
también mejoró mucho a aquellos pacientes que acudían a una policlínica cuando ya estaban totalmente descompensados. Si el programa los cubría antes de que eso sucediera en casa, pues entonces los pacientes mejoraban, como quien dice, en telemedicina. Muchas veces también se crean subprogramas, por ejemplo, del paciente que se le da salida en el hospital. Con un buen sistema domiciliario, el paciente no tiene que demorar tantos días de hospitalización. Se le puede dar en menos días y termina prácticamente su esquema terapéutico en casa. Eso sucede mucho en los postquirúrgicos. También ocurre en aquellos pacientes crónicos, que mucho de lo que se le puede brindar en casa y hace un mejor monitoreo de sus enfermedades crónicas. Esto es cierto para las principales enfermedades como la diabetes, la hipertensión complicada y enfermedad obstructiva crónica, pulmonar crónica. También ha sido de gran ayuda para los pacientes terminales. Y en los pacientes terminales se creó un subprograma adicional que era de cuidados paliativos. El cuidado paliativo se hacía por medio de visita domiciliaria y se entrenaba a las personas, al equipo médico, para que fuera a brindar los cuidados paliativos en la fase terminal de la vida del paciente. Todo eso pertenece a la visita domiciliaria. Hoy en día se considera cuidado paliativo como una subespecialidad de la visita. Entonces podemos ver qué ventaja tiene, porque tú dices, bueno, se hace eso cuando no se pueden atender en policlínica. No, no es necesariamente cierto. Por ejemplo, es mayor comodidad y bienestar para el paciente. Siempre que ustedes brinden más comodidad al paciente, va a haber más cumplimiento por parte del paciente y su familia. Pueden hacer mejor vigilancia a lo que están haciendo. La familia, cuando se le brinda ese servicio, va a tener mayor comprensión de lo que tiene su paciente en casa y debe de cumplir más. De hecho, podemos exigirle mucho más al entorno familiar cuando el paciente es evaluado en casa, porque sabemos que lo que vimos en la casa, pues no es exactamente lo que nos habían contado. Evitamos que estos pacientes que son muy frágiles tengan que ir a hospitales. ¿Por qué eso es bueno? Porque el paciente que va a un hospital a atenderse por una cuestión crónica corre el riesgo de coger una enfermedad nosocomial. Al ser atendido en casa, la probabilidad de que coja una nosocomial es casi cero, porque las nosocomiales son aquellas refractarias que solamente están en los hospitales. El paciente entra por una cosa y sale con una nosocomial que muchas veces lo puede llevar hasta la muerte. Entonces, es un ahorro para la familia. Entonces, ese ahorro hacemos que lo inviertan en la salud del paciente, en las prescripciones. Lógicamente, podemos exigir a esta familia mayor adherencia, mayor cumplimiento, y es un cumplimiento vigilado, que es muy importante eso. No es lo mismo que ellos nos cuenten cómo es la adherencia, cómo es el cumplimiento al hecho de nosotros poderle decir realmente qué están haciendo bien y qué no están haciendo bien. Muchas veces vamos a tener ciertas restricciones, que son los desafíos. Vamos a tener muchos desafíos para poder sobreponer la calidad de la atención. A veces con todo y el equipo que pensamos que podemos llevar para atender a un paciente en casa, pues lógicamente nos vamos a quedar cortos porque a veces llega al nivel de casi una hospitalización del paciente en casa. Ahí sí tenemos la desventaja de que es difícil poder dar servicio de hospitalización en una casa, pero se trata de hacer lo más que se puede y muchas veces la calidad de vida del paciente mejora enormemente, mucho más que si está prácticamente abandonado en casa y no está ni bien atendido ni hospitalizado. Esos son los pacientes que muchas veces, hasta entre nosotros lo decimos, está en fase 4. Yo creo que no va a durar mucho. Y es que el servicio que se le está brindando no es el adecuado para que el paciente mejore.
A veces sí tenemos problemas principalmente en las áreas de las provincias, de la accesibilidad. Suena bien en un área accesible de atención, pero cuando tenemos pacientes que están en áreas muy apartadas y nos dicen, tenemos un paciente grave o que no se puede traer al hospital, y le dice, pero está muy lejos para poderlo ir a visitar, ya es una limitante de mucho riesgo. A veces se hacen, por eso que se hablan de las giras médicas. Yo siento que las giras médicas, yo siempre les he dicho que no son útiles, porque las giras médicas muchas veces es un paliativo que se visita al paciente y después no se regresa más nunca a ver al paciente. Si quisiéramos poner una extensión de visita domiciliaria por medio de giras médicas, debieran de llevar cierto grado de continuidad y que todo el equipo visite áreas apartadas como si fueran visitas domiciliarias, por lo menos cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo, para decir, estás llevando una buena continuidad de los pacientes, no puede ser más allá de 3 meses. Algunos pacientes requerirán verlos cada mes, es más difícil, pero una visita que se haga por medio de gira, si se logra repetir el paciente en su atención cada 3 meses, es posible que logremos un buen control de ese paciente. Eso es más bien orientado a las provincias donde hacen giras médicas, pero muchas veces todavía no llevan la organización clínica para tenerle una clasificación, como tiene la visita domiciliaria, de cuándo visitar un paciente según su grado de enfermedad o complicación. También hay que tomar en cuenta de que muchas veces pensamos mucho en el paciente, pero también tenemos que pensar en el médico que va a hacer la visita. Los riesgos que corre, los riesgos que tiene, los riesgos inclusive en áreas rojas. Muchas veces hay que decir, a cierto sector no se le va a hacer más visitas, aunque haya pacientes que lo necesitan, porque es más peligroso ir a ver un paciente, el equipo corre mucho peligro en la seguridad. Y muchas veces se piensan, todavía esa parte no está bien estructurada, cada vez la hacen mejor, sí. Hoy en día los programas organizados de visita domiciliaria ya tienen su propio presupuesto, principalmente para brindar el transporte y el equipamiento y los recursos para llevar a los pacientes. Eso ha mejorado muchísimo la condición del servicio de la visita y lo que se le brinda a los pacientes en casa. Si los presupuestos mejoran en visita domiciliaria, verán, la repercusión va a ser que disminuyen hospitalizaciones y también disminuyen la avalancha de consultas médicas que hay en las policlínicas simplemente porque se ha descontinuado la, la evaluación de los pacientes antes de llegar a un centro médico. Esta es la parte que se le ha puesto más importancia hoy en día, por eso es que esta conferencia le hemos hecho algunos cambios, ¿no? Siempre que vayan a hacer una visita domiciliaria hay que ser muy respetuoso de la privacidad del paciente. Por eso es que algunos preguntan, bueno, ¿dónde es mejor atender al paciente? ¿Que lo traigan a la sala o lo dejan en su cama en la recámara? Se ha concluido de que el mejor sitio para evaluar un paciente, que antes se pensaba que era la sala, no es la sala, es la cama del paciente. Y entonces, originalmente se pensó que era así y no se sabía por qué. Y de ahí es donde sale el término el médico de cabecera. Médico de cabecera era realmente el que iba a la casa a ver al paciente en la cabecera, o sea, en su cama. Hoy en día se ha vuelto a esa misma ideología diciendo, si yo quiero hacer un buen examen físico, el mejor lugar es en la cama del paciente. Todo lo que se diga y se discuta con respecto al paciente, lo que el paciente nos dé a conocer, todo debe ser confidencial. Solamente tienen que pedir que se comparta con una persona más de la familia, que es el familiar responsable. El familiar responsable también debe conocer
todo lo que contempló la atención médica. Familiar responsable significa de que en el momento que la visita termina, quien queda con toda la responsabilidad del cumplimiento es el familiar responsable y el paciente. Por eso que se dice que todo eso debe quedar escrito. Todo lo que usted hagan debe quedar escrito. Se debe dejar en el plan de trabajo un informe hacia la familia. Ese plan se lo lleva el equipo médico y se le deja un plan a la familia, porque en una próxima visita se comienza por el plan de trabajo que se dejó como tarea para ver cómo va el cumplimiento de lo que se dijo que se iba a hacer. Todo esto tiene repercusiones que hoy antes no le poníamos importancia. Por ejemplo, lo que les mencionaba en antes, ustedes van a estar ahorita en una fase que están graduados, pero no son idóneos. Hoy en día se dice que las visitas domiciliarias, el médico debe de ser idóneo, debe estar ya titulado, bueno, ustedes se gradúan, pero no están registrados. El registro de idoneidad es después de los 2 años de internado. Ahí sí, la responsabilidad de hacer las cosas legalmente, pues está muy bien. Todo eso ya fue estipulado en el colegio médico para que se sepa cuáles son los pasos a poder realizar cosas. Eso significa de que si en un momento dado a ustedes le piden una asistencia médica, una de las cosas que deben de solicitar es ser acompañado de un médico idóneo. Dos, que hayan los familiares den un consentimiento de que a pesar de que yo no soy idóneo, pues ustedes me están pidiendo como si fuera una urgencia para que dé mi opinión. En la fase antes de la idoneidad, ustedes van a dar opiniones médicas, no necesariamente diagnósticos médicos. Diagnóstico significa que ya usted es responsable de lo que está diciendo. En la opinión médica es que todavía no tengo la idoneidad. Es lo mismo, pero bueno, son las palabras legales que nos han hecho incluir. Entonces eso también, ya cuando sean médicos idóneos, de ahora en adelante usted se va a enterar que va a existir un seguro de responsabilidad civil. Todo el trabajo que ustedes hagan debe estar bajo una póliza de seguro, igual que es como en los Estados Unidos. Acá todavía no nos las han exigido. ¿Cuál es la que más riesgo va a tener? Definitivamente la visita domiciliaria. Porque siempre cuando trabajamos para hospitales o para instituciones eh, públicas o privadas, estamos bajo el amparo del grupo constituido. Por ejemplo, los niveles, a nivel privado, ustedes escuchan de que hay consorcios, consorcio del San Fernando, de Paitilla, Punta Pacífica, todo eso crea una protección o un amparo para aquellos que trabajan para esa institución. Iguales las clínicas pequeñas también tienen consorcios que los protegen, pero ningún médico que por la libre no tenga ningún grado de protección donde da su atención, corre el riesgo legal. Doctor, una pregunta. Dígame, qué bueno. ¿Qué piensa usted sobre el sistema de SADI? Por lo menos lo he visto pues en la policlínica de Betania. Me parece muy bueno. ¿Y qué comentarios usted tiene sobre cómo funciona el sistema y qué se podría mejorar y eso? Del SADI, si me permites un segundo, te voy a dar una reseña histórica del SADI. Esa parte yo la tenía en la conferencia anterior, pero ya la quité porque sentía como que era muy histórica. En Panamá, más o menos en 1980, Cuando ellos no habían nada nacido, más había, ellos no habían ni nacido. nada más había la visita domiciliaria hecha por el complejo hospitalario para los pacientes que le daban salida del hospital. De ahí se crea un sistema de visita domiciliaria. Entonces comenzaron varias residencias a recibir el entrenamiento. El entrenamiento comenzó dado por los geriatras del complejo. Yo tuve la oportunidad de formarme en ese grupo.
¿Para qué? Para que cuando ya yo terminé mi especialidad, yo llegué a una policlínica, esta es la de Santa Librada, yo pude crear el primer sistema de visita domiciliaria y así otros médicos de otras policlínicas iban creando un sistema de visita domiciliaria. Fuimos creando eso y lo unimos al programa de la tercera edad. Los primeros programas de visita domiciliaria se llamaban PAI. PAI es PAI, que hoy en día lo cogieron para inmunización, pero era la visita domiciliaria a los pacientes encamados, porque no nos dábamos abasto a ver más de eso. Esto fue creciendo hasta el punto que se hace algo mucho más completo y se saca del programa de tercera edad. Al sacarlo del programa de la tercera edad se crea ya un sistema. El sistema era el sistema del SADI, el sistema en el cual ya no dependía de tercera edad. Cuando lo teníamos en tercera edad se crearon dos colaboraciones muy buenas por parte de la comunidad, que era el voluntariado de oro, que eran voluntarias de la comunidad que pertenecían al programa de tercera edad y que ayudaban a la visita domiciliaria. Y también se crea el APOFAPE, que era aquellos familiares que en un momento dado tenían a un paciente encamado que requería de visita. Entonces nosotros hacíamos cursos para entrenar a todos los familiares que pudieran darle un cuidado especial, una atención especial en casa al familiar que estaba encamado. Después ellos, a veces el paciente moría y ellos seguían colaborando. Entonces así fue como todo el sistema fue creciendo. Pero se independiza el SADI del PAI. Y el SADI, pues, al separarse del programa de tercera edad, pierde el voluntariado de oro porque el voluntariado de oro era del programa de tercera edad. Hoy en día el SADIA sigue funcionando, el programa de tercera edad sigue funcionando y cuando uno ve las estadísticas del SADI, los mejores SADI de Panamá pueden llegar a tener volúmenes de pacientes muy altos. Por ejemplo, cuando ya nosotros evolucionamos y separamos el SADI en Santa Librada, después yo lo creé en la JJ Vallarino y eso fue creciendo que teníamos más de 600 pacientes encamados cada sector. Y eso se hacía tan complejo porque nosotros decíamos, tenemos más pacientes hospitalizados en casa que los hospitalizados, por ejemplo, en el complejo hospitalario, porque casi todos correspondían el 70% correspondían al programa de la tercera edad, que le daba un derrame, que le daba un infarto, o sea, que quedaban inválidos. Entonces, así fue como fue creciendo. Pero el SADI, su raíz original, fue el programa de la tercera edad. Y nació de otro programa que fue creciendo a partir del inicio de los programas de visita en las policlínicas. Las policlínicas hasta el año 81 no tenían visita domiciliaria. Ahí es cuando comienzan las visitas domiciliarias y hoy en día pues es una institución. Ya los programas de visita tienen hasta 2 médicos por día. Estamos hablando de 10 médicos en el programa. Ya tienen transporte propio, tienen su presupuesto y una de las cosas que se logró hace muchos años, y eso sí nos favoreció mucho, es que cuando llegamos a la justificación del programa, nos clasificaron en nivel 5. Nivel 5 es que los del programa de visita domiciliaria podíamos usar cualquier medicamento que el paciente necesitara. Teníamos más grado de libertad de prescripción que el resto de la policlínica, porque las policlínicas llegan hasta el nivel 3. El nivel 5 es prácticamente poder hospitalizar un paciente en casa. Así que todo ese grado de libertad tiene ahorita el SADI y por eso es que el SADI ha subsistido y se mantiene. Lo que a veces sí le recortan, como a todos, es el presupuesto. Es un pantallazo que te doy con respecto al SADI. No sé si quieres, te queda claro más o menos.
Sí, la verdad pienso que es un muy buen sistema, pues, porque ayuda a despejar a las hospitalizaciones, en verdad, em, es bastante eficiente. Y es interesante eso de que en verdad aceptan las farmacias, pues, las prescripciones de los miembros del SADI, aunque sean medicamentos más controlados, y bueno, eso ayuda como a aligerar un poco el, la sobre, o sea, la manera en la que los especialistas están, dizque, sobrecargados. Y bueno, Una de las cosas que le gracias. da ventaja al SADI es que los médicos generales que fueron entrenados para trabajar en el SADI, porque ellos no hicieron especialidad médica, sino que son médicos generales entrenados. Muchos de estos programas sí tienen algunos especialistas que se integran a la visita domiciliaria. Por ejemplo, el Hospital Sanetato tiene algunos geriatras que hacen visita domiciliaria y médicos generales entrenados en visita domiciliaria. La JJ también tiene especialistas en medicina familiar que hacen visita domiciliaria. La ventaja que le da al médico general es que el médico general del SADI tiene más libertad de prescripción que el resto de los médicos generales. Y entonces eso ayuda bastante porque a veces tenían que estar buscando firmas para algunos medicamentos. Hoy en día no. El médico del SADI pasa a nivel 5 en prescripción. No sé si hay alguna pregunta. Sí, es interesante. Ay, Ese es la evolución que ha tenido. Todavía no ha nacido la idea de crear, como que dice, una especialidad en visita domiciliaria, como por ejemplo tienen ahorita la intención de crear una especialidad en cuidados paliativos. Pero en visita domiciliaria todavía eso no ha sido creado. Pero hasta ahora se mantiene bastante fuerte. ¿qué piensa usted también sobre cuando los médicos hacen visita domiciliaria y que de repente muchos integrantes de la familia, pues que estén en esa casa, como que quieran eh, estar como más activos pues en el cuidado de su persona, por ejemplo, su adulto mayor, pero que realmente no son, no están tan comprometidos como ese cuidador principal que siempre va a estar? Bueno, eso también pasa también en las consultas normales o en las hospitalizaciones, que hay uno que es el principal, pero que luego llegan otros y quieren saber y quieren opinar y quieren, pero no han estado ahí todo ese tiempo, pues. Mira, una ventaja de la visita domiciliaria, te voy a decir cuál es. Cuando tú haces la visita domiciliaria, tú te vas a dar cuenta realmente cuál es el familiar más comprometido con el paciente en ayudar. No necesariamente es el que acompaña al paciente a la consulta. Es más, a veces el paciente que lo llevan a la consulta, cada vez lo lleva un familiar diferente. Y esa es la forma que más uno se equivoca porque cada vez tiene que estar repitiendo las mismas recomendaciones y esas recomendaciones tampoco llegan a nada. Cuando ustedes llegan a una casa y ustedes comienzan a hablar sobre medicina o el manejo del paciente, de una vez se van a dar cuenta cuál es la persona que tiene más intenciones de responsabilidad sobre el paciente o quién realmente tiene a cargo el paciente. Entonces ahí se hace más fácil porque detectan ahí mismo a quién le voy a dar mis recomendaciones y son recomendaciones más fáciles de cumplir. O sea que ustedes pueden estar seguros de que sí las van a cumplir. En la consulta no. En la consulta puede venir alguien a acompañar al paciente, que muchas veces no sirve de nada. Entonces, cuando esa persona llegan a la casa, le preguntan, ¿y cómo lo encontraron? Bien, ¿qué te dijeron? Nada. Entonces, no sirvió de mucho acompañar a un paciente. Y a veces el paciente no tiene tampoco mucha capacidad de retener toda la información que se dio en la consulta. Por eso es que los sistemas de visita muchas veces dejan por escrito para la familia las recomendaciones que tienen que seguir. Es un sistema que da mejores resultados que la propia consulta médica, pero es más caro porque no podemos estar viendo todos los pacientes en su casa.
Bueno, seguimos. ¿Qué equipo necesario debes de llevar a una visita? Pues ya lo vimos en la primera fase, la parte del maletín médico. Cada vez que ustedes se van haciendo más conocedores de el tipo de medicina que quieren realizar, su maletín es el que lo va a decir. Las cosas que ustedes van incluyendo son las cosas que lo va poniendo a ustedes más capacitados a poder atender en consulta externa o en visita domiciliaria. Y de repente se van a dar cuenta que a veces los ponen en corredera y no tenía tal cosa. Bueno, de ahora en adelante eso va a estar en mi maletín y va haciendo también un kit de urgencia. De las cosas más sencillas que pueden resolver. Porque realmente hay urgencias que son muy eh, de mucha alarma, pero a la hora de la hora, cuando ustedes evalúan, no es la gran cosa, por los conocimientos que ustedes tienen de medicina. Pero cosas que siempre deben de tener en su maletín son básicas, como las mencionamos en antes, el espacio de presión, el estetoscopio, un termómetro, una lámpara, y acostúmbrese siempre a tener un glucómetro, saca de apuro, porque a veces usted puede llegar a un paciente en hipoglicemia y el paciente está con movimientos que parecieran convulsiones y piensa que el paciente está convulsionando y lo que tiene es una hipoglicemia. Principalmente pacientes que combinan medicamentos prescritos por el médico con medicamento o medicina tradicional. Entonces, todas las cosas que ustedes van a ir agregando, pero nunca olviden que todo lo que hagan en su casa en la casa, perdón, tienen que escribirlo. Eso es lo único que lo va a respaldar a ustedes. De ahí la seguridad que debe tener el propio médico. Se recomienda, antes uno decía, no, para las visitas no tienes que llevar bata, pero sí se recomienda nuevamente el uso de bata, porque la bata de una visita prácticamente la tienen que quitar. Si ustedes van en ropa civil a hacer una visita y después van a su casa con esa misma ropa se quedan, eso es peligroso para el resto de los integrantes de su familia. Todo eso se llama medidas de seguridad. La otra cosa es que cuando ustedes hagan una visita, eso también lo agregamos nuevo acá porque ya se han tenido experiencia, muchas veces el médico muy confianzudo llega a hacer una visita y puede ser hasta una trampa, que le han entendido. Usted tiene que tener un lugar donde hayan notificado que van a hacer una visita médica. No tiene que ser hospital, puede ser hasta en su propia casa. Voy a ir a ver a un paciente en casa, voy a estar en tal lugar y en tal dirección, ¿no? Y va a estar localizable. Hoy es más fácil porque todo el mundo está localizable por medio de celulares. Pero hay médicos que lo llaman a hacer una visita y han sido asaltados. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso la comunicación previa es imprescindible. Pasos a seguir. Tienen que escribir lo que están encontrando. Muchas veces hablamos mucho y escribimos poco. Eso se ve mucho inclusive en la consulta externa. Eso es un gran error. Ese error no lo perdona la visita. A veces ustedes van a encontrarse expedientes de policlínicas muy incompletos, pero lo único que respalda lo que ustedes hicieron en una visita es lo que ustedes hayan escrito para ustedes mismos. Ese es su respaldo inclusive legal, ¿no? De ahí el seguimiento que ustedes les vayan a dar, pues ya ustedes si van a seguir haciendo visitas y a ese mismo paciente lo van a seguir viendo, pues entonces crean un sistema de citas y sectorización. Cuando ustedes sectorizan a sus pacientes, saben más o menos si voy a hacer una o dos visitas, prácticamente que sean del mismo sector y en el mismo periodo de tiempo. Si lo hacen institucionalmente, nunca salgan de una institución sin haber comunicado que van a salir a ver un paciente. Porque a veces se cometían dos errores. Un error es dice, hoy es el día de visita, así que me voy directamente. O terminé la visita, no voy a llegar a la policlínica, sino me voy directo para mi casa. Ninguna de las dos cosas es correcta. Cuando termina el día de visita domiciliaria, debe de llegar a la sede, deben de hacer un informe y deben de firmarlo. Esa es su única protección que dejan a nivel institucional. Si no, la institución no los puede proteger.
Entonces, cuando usted hace una visita, la coordinación con el familiar o la familia es la ventaja que se tiene con respecto a los otros tipos de atención. Ustedes pueden dejar las indicaciones en la familia y exigirle a la familia que lo cumpla. En la consulta no se puede hacer eso porque la verdad es que a veces ustedes pueden gastar muchos minutos explicando y el familiar no lleva la información a la casa. Yo a veces hago hasta por escrito lo que deben llevar a la casa y los pacientes o los familiares hasta lo pierden. Y después me está llamando otro familiar para que yo le explique qué encontraron. Entonces, la forma es que se hace es que la persona que llama para preguntar la condición del paciente, esa es la persona que tiene que estar o en casa o en la próxima consulta del paciente. De lo contrario, no se le va a dar más información extracurricular o fuera de tiempo. Pasos a seguir. Bueno, ya esto es la forma en que ustedes deben hacerlo, deben de presentarse, identificarse. ¿Para qué el médico se identifica? No es para que sepan cómo se llaman ni los títulos que tienen, no. Porque después que ustedes se presentan, ustedes van a pedir lo mismo de la familia. A ver, ¿cuál es el paciente? Fulano de tal. ¿Y usted quién es? Yo soy la hija. ¿Usted quién es? Yo soy la nieta. Entonces, saber los nombres de las personas con quien usted está lidiando. Porque de esa misma gente, ustedes saben el grado de responsabilidad que pueden designar y también saben a qué atenerse con respecto a cómo se puede comportar esa persona después. Entonces, uno explica el propósito. Realmente eso se estilaba más antes cuando se llegaba a una visita donde no éramos esperados, cuando se abrían los programas. Ya hoy en día no es así. Hoy en día es más sencillo porque, por ejemplo, la familia es la que pide la visita. Entonces no es que ahora yo voy allá a preguntar, a ver, eh, ¿qué es lo que les puedo brindar? ¿No? Ya yo debo llevar el motivo de consulta y de eso yo lo amplío en la visita. El espacio puede estar, no puede ser un espacio en el cual ustedes no puedan trabajar adecuadamente. Siempre traten de que sea el espacio mejor ventilado y mejor iluminado. Estamos allá hablando de cosas más finas con respecto a la visita. Pero todo eso, cuando a ustedes les toca hacer su primera visita o las visitas que hagan, se van a dar cuenta que es tan útil es todo esto que se les está diciendo. No se salten pasos. Si en una consulta tienen que hacer una anamnesis, pues en una visita también tienen que hacer una anamnesis completa. Mantener todos los síntomas, la evolución, todos los hábitos. Tampoco es que van a hacer la historia kilométrica desde el primer paso. Ustedes cogen lo principal y van dejando espacio para una próxima visita y lo completando. Igual en el examen físico, se van a lo esencial, poder que vayan parte del examen físico que no se hizo en esa visita, pero ya queda consignado que eso queda pendiente. Verifiquen bien qué es lo que hay a su alrededor, la seguridad de ustedes, qué tan higiene es el área, la accesibilidad que tiene. Todo eso solamente lo logran conocer en el sitio donde el paciente vive o habita. Ahí realmente se van a dar cuenta de la funcionalidad del paciente. Si es un paciente que se desplaza perfectamente en la casa, pues no ameritaba una visita domiciliaria, ¿no? Todo eso puede suceder porque pidieron y falsean la información de que el paciente está discapacitado. La parte más importante es el trato hacia el paciente. Y ahí, en esa visita, de una vez nos damos cuenta de la relación psicosocial que hay entre los integrantes de la familia y la relación de los integrantes hacia el paciente. A veces nos tienen al paciente en un aislamiento, todo aparte, desde ahí comienza la intención de que uno puede pensar que sí hay un maltrato al paciente porque no se le está dando las comodidades necesarias. Y piensan que la obligación de que el paciente mejore a pesar de que no le brindan todo eso es del médico. Entonces ahí es donde el médico tiene que comenzar a dar
los señalamientos de cómo debían de ser las cosas. De que las van a cumplir, de repente no tan rápido, pero por lo menos ya se indagan y ya se sabe a qué atenerse en esa familia. Muchas veces pacientes que se han visitado, que se veían muy mal atendidos, de repente el paciente muere. Y entonces cuando se hace el acta de función, sí, ah, no, es que ya estaba inválido, ya estaba muy, muy débil y muy deteriorado. Y no, a lo mejor fue que simplemente pues lo dejaron de atender o dejaron de dar las medicinas o a veces hasta dejarlo de dar los alimentos. Todo eso lo hemos visto. Lo que vamos registrando, entonces todo lo que encontremos, escríbanlo. Escríbalo porque de repente que, oye, yo me acuerdo que yo le encontré que el paciente tenía como un lunar negro en la espalda, pero yo no lo apunté. Y mira que ahora dice que ese lunar negro se convirtió, fue en un tumor y yo no lo tengo ni siquiera en la historia clínica. Cuidado con eso. Todo lo que consideren que es importante y hasta las cosas que no son importantes, pero que saltan solas, señores, apúntenlo. Cada vez que vean al paciente, actualicen la historia clínica. Si lo van a hacer por los métodos electrónicos de hoy en día, que pueden ir con una tablet a hacer una visita, también vale. Pero siempre traten de mantener los dos sistemas, porque si un sistema no funciona, el tradicional nunca falla. Todas las recomendaciones que ustedes den, tienen que anotarlas, porque si la recomendación no se cumple, ustedes los tienen por escrito de que eso se dijo que se tenía que hacer. Y hemos encontrado pacientes que se le hace su esquema terapéutico y al final no les dan las medicinas como se le ordenó y el paciente entra, por ejemplo, en una falla cardíaca y ya tenía medicamentos para falla. Entonces uno dice, ¿pero qué fue lo que sucedió? Ah, no, que ya tenía más de una semana que no tomaba las medicinas del corazón porque no habíamos tenido tiempo de ir a sacarlas a la farmacia de la policlínica. Entonces, esas cosas nos enseñan a nosotros de que el hecho de tenerlo apuntado exime de una responsabilidad o una negligencia al médico tratante. Muchas de las indicaciones que ustedes consideren que son importantes, señores, entréguenle una copia para que el paciente se sienta comprometido en tener que cumplirlas. Es la única forma. Si ellos tienen una copia y usted tiene una copia, la próxima vez yo se lo dejé por escrito. Y esto dijimos que era muy importante. ¿Por qué no se hizo? Ah, que yo no sabía, no, si usted sí sabía, porque esta copia que yo tengo es igualita a la que yo le dejé a usted. Entonces, esas son las únicas defensas que tenemos para que la adherencia sea lo mejor posible. Es muy difícil la adherencia en visita domiciliaria, pero se ha visto que cuando se gana adherencia es superior a la adherencia del paciente de la consulta externa. Todo esto que queda en las institucionales, por ejemplo, aquellos que han participado en programas de visita domiciliaria, por ejemplo, del SADI, saben que cuando se regresa a la unidad ejecutora, todo eso queda escrito y va a reposar en los registros médicos de esos pacientes en la policlínica. Mucha de la enseñanza que ustedes orientan al familiar en la consulta externa, acá es más fácil enseñarle técnicas de autocuidado, ya sea al familiar o a los cuidadores. Es mucho más fácil enseñarlo en casa porque a veces tienen el- los insumos que sean necesarios para que lo usen en los pacientes. Las curaciones en la casa es fácil porque si ustedes van a hacer una curación, la curación debe ser enseñar a hacer la curación. De nada sirve que ustedes hagan una curación y nadie que lo está viendo la aprenda a hacer. Porque después, al día siguiente, ya nadie se la va a querer hacer. Y después van a hablar de que aquí vinieron, lo curaron y se fueron y no vinieron más nunca a curarlo. Quiere decir que la enseñanza no fue buena, no fue bien orientada. En los que pueden detectar signos de alarma en un paciente en casa, los únicos son los que examinen al paciente. Una parte del equipo que es muy útil en los pacientes y tienen unos detectores clínicos increíbles son las enfermeras. Cuando ellos acompañan en una visita, una enfermera puede darse cuenta de muchas cosas
en la atención del paciente que a veces al mismo médico se le puede pasar desapercibido. Por eso es que el equipo, el médico nunca debe ir solo, debe ir con un equipo y entre más completo el equipo es mejor. Nosotros logramos que hasta farmacia fuera en el equipo de visita domiciliaria. Iba la enfermera, iba además de eso a un auxiliar y la auxiliar ya estaba entrenada en curaciones. Entonces, a medida que el equipo se va haciendo cada vez más completo, la atención que se brinda primero es más completa y segundo es más rápida, porque una visita hecha con todos los pasos por una o dos personas solamente toma más de una hora. En cambio, una visita bien orientada con un equipo muy eficiente, prácticamente en 40 minutos puedes trabajarse un paciente complejo. Y lógicamente revisar el medicamento, aquellos que han rotado en algún momento conmigo en el Asilo Bolívar, se dan cuenta cómo se organizó el asilo con sus cajillas de medicamentos. Asimismo se hace en las casas. En las casas deben de haber cajillas de medicamentos donde uno puede darse cuenta qué se le está acabando o qué está tomando o qué no está tomando. Porque si eso no está ordenado, señores, le aseguro que no se va a cumplir lo que ustedes ordenaron de prescripción. Tiene que haber una cajilla para los medicamentos del paciente en su casa. Y lógicamente, desde que ya van terminando, se debe ir pensando en cuándo lo vamos a volver a visitar. ¿Por qué? Porque las visitas domiciliarias no deben de ser por demanda espontánea. Ah, yo le aviso si se pone mal para que entonces lo vengan a ver. Eso no sirve. Póngale visitas programadas. Si pertenecen a un programa ya establecido, es con visitas programadas. Nosotros hicimos una clasificación de pacientes en Juan Díaz en la cual, según la clasificación del paciente, era en cuántos meses tenía que verlo. El que estaba muy mal lo tenía que ver en corto tiempo, máximo 4 semanas. Y el que ya estaba mejor, entonces le prolongábamos las visitas, póngale a 2, 3 meses y hasta 4 meses, dependiendo cuánto el paciente había mejorado. Todo eso estaba en los programas que luego pasaron al SADI. ¿Ok? ¿Cómo se coordina? Pues nosotros teníamos, el SADI lo tiene, son médicos consultores. Los médicos consultores en algunos lugares participan de la visita. Y eso es interesante, por lo menos odontología a veces participa de las visitas. También tenemos a veces en el programa de visita algún niño con problema de PCI, entonces el pediatra participa en la visita. Pacientes que son por problemas de salud mental, hay un psiquiatra que pertenece al grupo de visita. Y en algunos lugares, pues tenemos un consultor que cada cierto tiempo también colaboraba con su visita, como son por lo menos los de medicina interna, geriatría y cardiología. Todo lo que hagamos en los programas debe ser conocido por todos los integrantes del equipo. Eso lo aprendimos porque a veces teníamos una configuración muy buena en la atención, pero teníamos varios equipos, teníamos un equipo por día. Después nos dimos cuenta que teníamos que todos los equipos teníamos que hacer reuniones por lo menos cada mes y compartir todos los pacientes para que todo el mundo conociera todos los pacientes que se atendían. Y eso nos logró dar una mejor aceptación y mejores resultados. La comunicación entre los diferentes intraequipos es lo ideal. Ya entonces acá, por ejemplo, si el paciente, a veces llaman de que el paciente ya es conocido, pero se ha puesto mal y pasa de un grado a otro grado, necesita verse pronto. Prácticamente ya cuando el paciente es conocido es más fácil porque simplemente nos basamos en los datos de los expedientes. Y es mucho más fácil conocer ya un paciente por medio del expediente que llegar a ver de qué se trata la visita. Por eso es que la medicina continuada se hace mejor,
se da mejores logros a nivel de la visita cuando es un programa ya bien establecido. Lo ideal es no tener que hacer visitas de urgencia. Cuando la población está bien controlada, casi no hay visitas de urgencia. ¿Por qué? Porque el paciente está bien controladito. Si el paciente está no muy bien controlado, pues entonces sus visitas son más cortas, pero no esperar a que se descompense totalmente. El personal, pues como les mencionaba, debe de protegerse, nunca descuidarse con ustedes mismos. Tengan mucho cuidado con eso porque acuérdense que nuestra responsabilidad son pacientes y los pacientes pueden tener enfermedades infectocontagiosas y estas enfermedades pueden contagiar a un médico o a algún personal con una enfermedad que le puede molestar al médico el resto de su vida. Tienen que tener cuidado con eso. Cada vez que termina la atención de un paciente, tienen que lavarse muy bien las manos, cambiarse prácticamente del equipo que usaron con un paciente para la visita del otro paciente. Si es de uno solo, igual. Lo más probable es que lo que se usó para atender a ese paciente es preferible que sea descartado, más si había riesgo de contagio. Todo eso que ustedes se cuidan para ustedes también se lo tienen que comunicar a la familia, para que ellos también se cuiden, porque si no van a tener toda una familia enferma. A la familia debemos darle toda la comunicación, hay que enseñarle, por ejemplo, que hicimos nosotros lo que se denominó en un momento el APOFAPE, que era entrenar a la familia en las patologías que tenía el paciente del programa. Y a veces notábamos de que un paciente que había hecho una enfermedad cerebrovascular, pues estábamos ayudando a toda la familia en darle recomendaciones de dieta, de nutrición y de medicamentos porque eran enfermedades heredofamiliares, que había tenido un derrame, pero ahora nos damos cuenta que es una familia enferma todos de hipertensión y si no lo trabajamos en atención primaria 2 entonces lo más probable es que ellos también se vayan a complicar. La familia es indispensable, es muy bueno, por eso es que no tenemos que imponerle como si estuviéramos regañándole. Háganlo de forma empática, respetuosa, de que ellos se sientan que ellos van a ser partícipes de la mejoría, no solamente del paciente, sino de toda la familia. Aquí les voy a dar algunos ejemplos de lo que le puede pasar a ustedes cuando los llaman para una visita. Estos pacientes generalmente son casos clínicos reales, pero son pacientes que de repente nos hacen una llamada telefónica. Si son pacientes conocidos, para nosotros es facilito, pero si no son conocidos, si son de otro médico, de repente dice, doctor, queremos que venga a ver a mi abuelo en la casa. Es hipertenso, hace 5 años sufrió un derrame, desde entonces se le dificulta caminar. Entonces, bueno, pero ¿por qué quieres que lo vaya a ver a la casa? No, lo que pasa es que hoy prácticamente no se puede movilizar. Antes se levantaba y iba al baño, pero ahora vemos que se le hace casi imposible movilizar las extremidades afectadas con el derrame anterior. Entonces ya eso le está diciendo a ustedes cuál puede ser la causa de esta visita, cogiendo como antecedente lo que ya le había pasado. Entonces, ¿qué tipo de visita? Para un paciente que hace una reagudización de una enfermedad cerebrovascular, pues lógicamente pasa a ser una semiurgencia o una urgencia. ¿Por qué? Porque una segunda enfermedad cerebrovascular puede ser de una arteria más grande y puede ser letal. Así que tenemos que ir preparados a lo que nos vamos a enfrentar. Lo mismo a lo que vamos a enseñar, porque ya esta es una familia que tiene que conocer sobre lo que vamos a hablarle y lógicamente van a aprender lo que sigue después de las complicaciones. Esta es otra paciente, una paciente
Mi mamá se cayó hace 3 días, tiene una herida en la pierna izquierda y desde ayer notamos que casi no puede moverla. Ella es hipertensa, diabética y sufre de osteoporosis. ¿En qué pensarían ustedes con respecto a esta paciente? Alguien que quiera hacer un comentario. Que se fracturó. Que se pudo haber fracturado. ¿Y esa fractura puede ser de qué tipo? Abierta. Ujú. Y si es abierta, si es abierta, ¿cómo se le llama? Al ser abierta, quiere decir que a lo mejor el fragmento se salió por la herida, ¿verdad? Entonces, una expuesta. Eso es más que una urgencia, porque eso va a tener que ir para el salón de inmediato. Entre más horas pasen, es peor para el paciente. Aparte de que puede haber inclusive tromboembolismo. Entonces, esa herida que ellos mencionan, cuando ustedes van a ver, verifiquen, lo primero que tienen que decirle para evitar de que esa paciente haga una sección vascular es dónde la tienen. No, que ella se cayó y la pusimos en la cama. Bueno, de ahí no la muevan más, porque es muy probable que cuando la movilizaron no tuvieron el cuidado y quizás hayan hecho hasta más daño al movilizarla. De ahí no la estén tocando hasta que nosotros podamos irla a ver. Sabiendo de que esa paciente, bueno, vayan preparando todos los documentos porque esa paciente va para el hospital. Desde la propia casa, vayan llamando al 911, nosotros comunicamos de que también vamos a ir, pero esa paciente tiene que ser trasladada al hospital, cosa que se va ganando tiempo. Si la paciente es hipertensa, es diabética, lo más probable es que quizá la causa sea la osteoporosis, pero es probable que no. Es posible que tenga otras complicaciones que quizás no se han puesto de relevancia porque lo primero que se notó fue la herida en la pierna. ¿Ok? Quiero que venga a ver a mi papá. Tiene dolor de cabeza muy fuerte, la lengua se le enreda al hablar y casi no puede mover el brazo izquierdo. ¿Qué piensan? Un evento cerebrovascular. Correcto. Lo más probable es que sea eso. Y si vemos entonces, ¿qué antecedente tiene? Ah, bueno, que es hipertenso y es epiléptico. Realmente la vía para lo que podemos estar pensando es la hipertensión. Aunque un paciente cuando hace una enfermedad cerebrovascular en el momento de la obstrucción, se hace se llama un edema neurovascular y puede convulsionar. Y esa convulsión no es epilepsia. Así que todos esos datos hay que tenerlo en cuenta, porque lo primero es que sí, él tuvo hasta convulsiones. No pensar de que tiene que ver con la epilepsia, sino que es algo nuevo debido a la complicación que tiene ahora. Así que el rol es lo antes posible. A veces, cuando tenemos algo parecido a esto, digo, la verdad es que lo que yo le puedo brindar en casa para mejorarlo es muy poco. Vamos de una vez comunicándonos para su traslado al hospital y ganamos tiempo. Todo eso se puede hacer y no es que estén evadiendo trabajo, es simplemente saber a lo que se están enfrentando. Doctor, encontramos a mi papá en el suelo. Perdón, en el suelo, está muy desorientado, tiene movimientos como convulsiones y no responde cuando le hablamos, ¿ok? Pero la característica que tiene es que es diabético. Y el botánico, él había ido de un botánico y el botánico le mandó unas hierbas, entre estas le mandó balsamina amarga. ¿Qué es lo primero que ustedes pensarían? Que se intoxicó con la planta. ¿No? ¿Conocen la balsamina amarga? No, doctor. Bueno, se lo menciono, la balsamina amarga es un hipoglucemiante potentísimo, muy potente. Si a eso tú lo unes a hipoglucemiantes orales de lo que mandamos para diabetes, potencializa el efecto hipoglicémico. Lo más Entonces probable es que sería este una paciente, hipoglicemia. correcto, lo más Mm, probable es que haya hecho una hipoglicemia y se dice cuando un paciente está por debajo de 40 en hipoglicemia, lo más probable es que tenga movimientos convulsivos.
o que semejan convulsión, pero son por en la misma hipoglicemia. Estos pacientes sí, cuando nos dicen yo prefiero equivocarme, y yo le digo, ¿sabes qué? Lo antes posible, diluye un poquito de azúcar y pónsela en gotero por la boca para que vaya eh, absorbiendo algo de azúcar. Muchas veces hacemos eso en forma continua y cuando llegamos a la casa, que me pasó a mí con un paciente, ya el paciente estaba despertando. Cuando llegó la ambulancia a buscarlo, ya él estaba sentado en una silla. Entonces ellos pensaron que los habían engañado. Yo no, no. Él hizo una hipoglicemia y no teníamos el registro porque a nadie se le ocurrió tomarle el azúcar en ese momento. Pero lo que se le debe hacer, porque todo paciente diabético debe de tener su aparatito de medir el azúcar, es lo primero que hay que decirle, tómale el azúcar para ver cuánto tiene. Lo más probable es que vaya a estar muy baja y lo primero que hay que hacer ahí es tratar de subir el nivel. Si eso se hace, estás ahorrando un montón de tiempo. Se dice que un daño, una hipoglicemia prolongada puede causar un daño cerebral o puede causar la propia muerte. La hipoglicemia mata más que la hiperglicemia. Ok, dándole ya en la finalización al tema de visita, que según se han dado cuenta es más complejo de lo que siempre se menciona. Para mí, pronto se va a crear como una subespecialidad, de hecho ya geriatría lo creó, una subespecialidad en geriatría para los pacientes eh, en visita domiciliaria. En Estados Unidos sí es una especialidad y son los médicos que también tienen la posibilidad de abrir oficialmente los home cares, o sea, los hogares de ancianos. El hecho de tener ya la subespecialidad de visita domiciliaria le da, como quien dice, la patente de poder abrir un lugar donde tener a cuidado pacientes no hospitalizados, sino que vivan en ese lugar. ¿Ok? Mejora la calidad de atención a los pacientes porque si yo trato de brindarle a un paciente que va a la consulta lo mismo que un paciente encamado, es injusto. El paciente encamado necesita más y diferente. Entonces tenemos que ser muy, muy equitativos, brindarle con lo que cada uno necesita para mejorar en su nivel de salud. Así que próximamente nos iremos cada vez, ustedes a lo mejor me darán la sorpresa en algún momento en que van a estar más preparados en esto. Señores, si esto se organiza, fíjense que lo voy a hablar en una forma que realmente nunca se menciona. Este sistema prácticamente todavía está virgen. Un sistema bien organizado de visita domiciliaria privado rinde mucho más que las ganancias de la consulta externa. Prácticamente es tener una cantidad de pacientes hospitalizados de manera continua, más que mantenerlo en el hospital. Entonces, aquellas personas que tengan que le guste este sistema, que quieran prepararse en esto y desarrollar en esto, de repente pueden poner un plan, un programa de visita domiciliaria a nivel privado y simplemente vivir de eso. A ver, para todos los que me están poniendo atención, yo creo que la mayor parte ya se durmió o se fueron. Comentarios. Doctor, ¿usted qué piensa sobre las empresas que ya existen de cuidados domiciliarios privados? Muy poco, muy poco, muy poco. Por eso digo que es una medicina virgen. Los cuidados institucionales son los que más existen. Lógicamente, institucionalmente, nunca vas a tener, como quien dice, poderle brindar tantas cosas a un paciente porque el presupuesto institucional siempre es más bajo. Pero existe mucha, mucha, mucha gente que pueden participar en un programa privado, pagarlo, y aquellos que se encarguen, póngale, con que tengas, no te digo tantos pacientes, pero que tengas 100 pacientes que periódicamente los visitas en su casa y le mantienes su nivel de salud,
y que ellos tienen cierto grado de discapacidad, prácticamente lo que hoy en día los médicos que hacen visitas cobran es mucho más que una consulta privada. Entonces póngale que usted reparte su mes, fíjese que te estoy hablando como que dice a calzón quitado. Usted reparte en su mes y dice, bueno, hoy voy a hacer 2 visitas, mañana 2 visitas, 3 visitas, póngale que vean entre 12 a 15 pacientes por semana, ¿ok? Eso de 15 pacientes por semana y el promedio de lo que algunos médicos especialistas están cobrando en la visita está entre 120 y 150 por visita. Y también por hora. Puede ser 120, 150 por la primera hora. Si se requiere más de eso, el costo sube. Pero hay gente que estaría dispuesta a pagarlo si ustedes le llevan toda la comodidad de la atención médica a su casa. Eso sí se lo aseguro. Eso no ha sido explotado. Y tampoco hay mucha gente que le gusta hacerlo. Así que si a alguno de ustedes les gusta esto, pues entonces hay que encaminarlo al entrenamiento para que quizás al principio hagan privadas de otras clases, pero aquellas personas que van haciendo su propio programa de atención domiciliaria, el ingreso va aumentando más rápido que la clientela que puedan tener a nivel ambulatorio. Para mí eso es como una regresar uno dice regresión regresar al futuro. Todas las cosas en medicina vuelvan a su origen. El origen de la medicina empezó a nivel privado, a nivel domiciliario, y posiblemente regrese a eso. Por eso es que el plan de sectorización también está cogiendo fuerza, porque a nivel institucional se piensa sectorizar y somos responsables de un sector y los que estén inválidos ahí o discapacitados, pues es responsable del sector. Pero eso mismo puede ocurrir a nivel privado. No, no se está haciendo. No se está haciendo y muchos hospitales privados están llenos de pacientes es porque no fueron manejados adecuadamente antes de entrar al hospital privado. No tenían con qué pagar, no es cierto, sí tenían, siempre, siempre, sí tenían. Y el hospital, si no tienes una buena póliza, te va a salir más caro que la atención domiciliaria. Así que por ahí va el asunto, para aquellos que quieran tener conocimiento sobre. Esto es como que dice un acápite aparte, ¿no? Algo que no tiene mucho que ver con esto, pero es la realidad. Yo hice visitas domiciliarias muchos años, prácticamente ahora ya todas se las dejé a mi hija, ahora ella es la que hace las visitas domiciliarias, ella la ha hecho crecer enormemente, ¿no? Tanto así que yo le digo, oye, pero tenemos la consulta, yo tengo mi clínica y ella atiende conmigo en la clínica un día a la semana. Pues dice, no, yo no quiero más días de la consulta. Yo quiero esos otros días dedicárselo a mis familias y a mis visitas domiciliarias. Y le va tan bien como si tuviera los 5 días trabajando conmigo. Eso para que tengan una idea. Pero claro, hay que gustarle lo que está haciendo, ¿no? Si te gusta el sistema de visita domiciliaria, pues. De hecho, ella empezó conmigo el sistema de visita domiciliaria, o sea, ella se comenzó a foguear y ahora le ha gustado, cosa que yo la cartera que tenía, solo se la solté. Y no se quedó con esa cartera. Ahora eso era una carterita con respecto a lo que tiene ahora. Ya le digo, el que le gusta, que lo ensaye, que lo haga. ¿Qué le ayudó más a ella? Bueno, es que ella dice, yo quiero esa ruta. Así que ella hizo primero su medicina familiar, después ahora hizo su geriatría y ahora lleva como 3 entrenamientos en visita. Ya no le echan cuenta en eso. Así que eso se lo dejo como una propaganda nada más. Muchas Preguntas. gracias, doctor, por todos los tips que nos dio y por toda la información que es muy valiosa. Gracias. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta o ya todo el mundo se durmió? ¿Ya se retiraron? No, doctor, estamos aquí. ¿Cuántos nos Aquí quedaron al estamos. final? ¿Cuántos quedaron al final? ¿44? ¿De verdad o una mala foto?
Este grupo es bueno, yo sé que este grupo es bueno y yo sé que lo que le estoy diciendo lo pueden utilizar. Yo todas las orientaciones que doy no solamente las doy en forma académica, sino cosas prácticas que ustedes puedan invertir, cosas que puedan usar con la intención de que en el momento en que las necesiten, a lo mejor se acuerden de mí. Dice, esto me lo enseñó el doctor Dominici y cómo me ha servido. Y se los enseño sin ningún egoísmo porque son cosas que a mí me sirven. Así que jóvenes, ya le he dado mucha lata, así que espero que les haya gustado las dos conferencias, muy prácticas. El jueves tenemos otras dos más prácticas todavía y nos pondremos de acuerdo entonces en la hora para dictárselas. Creo que va a ser igual que esta por Zoom. Así que gracias por su atención y que tengan buenas noches. Igual, Buenas buenas noches, noches, doctor. doctor. Gracias. Muchas gracias, Doctor, doctor. buenas Que tenga noches. buenas Gracias, noches. doctor. Como no.